Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 51 de la segunda temporada, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos todos una semana más a 4 onzas, este espacio de análisis y opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Programa número 51, penúltimo programa de la temporada. Voy a grabar la despedida, el final de temporada, en un programa aparte que subiré muy posiblemente entre mañana y el lunes, ya que estoy grabando este podcast el 23 de agosto, sábado 23 de agosto, recién finalizado el UFC Fight Night de Shanghái, por lo tanto no voy a poder ver el evento de War antes de analizar este programa. Creo que había que aprovechar, ¿no?, este horario tan excepcional del UFC de Shanghái para dejar el programa grabado, ya que tengo tiempo, dejarlo subido y anticipar, como he comentado, el final de temporada, que lo voy a grabar aparte de una forma muy rápida, muy escueta, un breve cierre de la temporada. Una temporada que finaliza en este mes de agosto. Voy a tomarme un pequeño parón de unas 2 semanas aproximadamente, en las cuales pues aprovecharé para descansar, preparar algunas cositas de cara al futuro, pero son 2 semanas que coinciden precisamente con el parón de UFC, que volverá en París a comienzos de septiembre. Obviamente va a haber eventos, ¿no?, entre medio, pero no me va a ser posible pues grabar programas, porque creo que es sano, ¿no?, entre temporada y temporada, dejar un tiempo de descanso. Y a pesar de que este programa no me supone mucho esfuerzo, ¿no?, en cuanto a horas que tengo que dedicar, ya que lo emito, como sabéis, una vez a la semana y suelo pues grabar y publicar en una misma sesión, que sí que es cierto que me suelo ocupar toda la tarde o toda la mañana, pero tampoco es algo que me mantenga ocupado, sobre todo por la periodicidad de publicación de este programa. Por lo tanto, en el programa de hoy voy a analizar un poquito los eventos que he podido ver esta semana, los más importantes, por supuesto focalizando en este UFC Fight Night de Shanghái que acaba de finalizar, que nos ha dejado muy buenos combates y muchas sorpresas, y también voy a anticipar un poquito pues eventos que me interesan bastante, sobre todo pues ese UFC Fight Night de París y también pues algún evento Contender Series de estas semanas que tiene alguna pelea que pinta muy bien. Y hablando de Contender Series, el primer evento que toca analizar de esta semana, por supuesto, es el Contenders de esta semana, que era la ronda número 2, que nos dejó muy buenos combates, realmente no muchas sorpresas, realmente solo una sorpresa. Se cumplió un poquito lo esperado. A modo de repaso, Ramiro Jiménez, el mexicano, venció por KO a Tommy Cuozzi en el primer asalto, no le dio opción ninguna al norteamericano, se ganó contrato el mexicano, por lo tanto otro mexicano más que vamos a tener en UFC. Lució muy sólido el bueno de Ramiro y consiguió pues así su primer contrato, o el primer contrato de la noche. Ya sabéis que en el último Dana White Contender Series, el primero de esta temporada 2025, pues creo que solo se otorgó un contrato y el mandamás de la UFC, Dana White, no acabó muy contento. Luego, en la segunda pelea de la noche, Josh Hockett consiguió también el contrato tras vencer al brasileño Guillermo Uriel en el segundo asalto. Muchísima diferencia en el suelo, muchísima diferencia arriba, mucha diferencia también de cardio. Josh Hockett, un peleador con mucha experiencia en el wrestling, con mucha experiencia también en el fútbol americano, por lo tanto un atleta total. Llega a la UFC con un récord 6-0 y siendo un peso pesado, seguro que va a poner las cosas muy complicadas sobre todo pues a estos peleadores del peso pesado de la UFC, que no tienen un nivel muy alto, que cuando lo llevan al suelo sufren bastante o que tienen un cardio bastante malo. Por lo tanto, Josh Hockett, nuevo atleta que se incorpora a la disciplina de la UFC. Luego, Luis Lee Scott, el inglés, venció al hindú Kaushik Sai Kumar
en el tercer asalto por KO, asegurándose también el contrato. El hindú pues no lució muy bien, se vio también la diferencia en cuanto a nivel. Scott pues tiene más experiencia en el ámbito amateur, más experiencia también profesional, y a pesar de su juventud pues supo imponerse al rival y ganar el contrato, pues consiguiendo la tercera finalización consecutiva de la noche. Pero esto no iba a parar aquí, ya que Cam Rostom, el australiano, hacía lo propio tras finalizar a Brandon Holmes en el primer asalto por KO, asegurándose también otro contrato y dando la única, ¿no?, por así decirlo, sorpresa de la noche, de la tarde, de la madrugada en mi caso, ya que era el único que partía como no favorito que consiguió la victoria. Ya sabéis que Rostom es este peleador que ya pasó por el Dana White Contender Series anteriormente, perdió contra Torres Fini por decisión unánime. Es un peleador que entrena en el City Kickboxing, por lo tanto comparte gimnasio con peleadores que están actualmente en la UFC, como puede ser Kai Kara-France, Adesanya, Dan Hooker, también pues Shane Young, es decir, un luchador que comparte entrenamiento, que comparte recinto de entreno con estos peleadores de la UFC, y eso al final pues se nota, sobre todo aquí, enfrentándose a un Brandon Holmes que prácticamente no se había enfrentado a nadie del nivel de Rostom, a nadie mínimamente parecido a Rostom en el suelo, o mínimamente incluso a nivel general que se acerque al nivel de artes marciales mixtas que tiene el peleador oceánico. Por lo tanto, primera sorpresa, sobre todo para las casas de apuestas, según las cuotas. Yo creía, ¿no?, que Rostom iba a ganar el combate, por experiencia sobre todo, y se cumplió, ¿no? Aunque partió como favorito, se cumplió, consiguió la finalización en el primer asalto y consiguió el contrato. Por lo tanto, 4 contratos en las primeras 4 peleas de la noche. Y luego José Delano, que se enfrentaba a mi tocayo Manuel Espósito, el argentino, a pesar de no finalizar la pelea, la dominó, como comenté en el último programa, y también se llevó el contrato. La verdad que me resultó extraño que Delano no consiguiera la finalización. Ya comenté que Manuel Espósito lo iba a pasar muy mal en este combate, que José Delano tiene nivel incluso para enfrentarse ya a top 15 de la división del pluma y plantarles cara, y Espósito pues es un luchador que ha sufrido, ¿no?, con los mejores rivales a los que se ha enfrentado, y aquí pues yo creía que iba a ser finalizado segundo asalto. Aguantó el argentino como pudo, obviamente fue superado de forma muy clara, mostrando buen mentón, y Delano se aseguró el contrato. Por lo tanto, 5 incorporaciones nuevas a la UFC. Obviamente, de quien más espero en la compañía pues es de Josh Hockett y por supuesto de José Delano. Son peleadores muy distintos. Josh Hockett es un peso pesado, Delano es un pluma, y creo que lo van a hacer muy bien en la UFC. Sobre todo creo que Delano llega más hecho y tiene pues una posibilidad muy alta de colarse en ese top 20 y ganar a rivales ya muy buenos o consagrados en la división. Esto fue lo que nos deparó el Dana White Contender Series programa 2 de esta temporada. Sobre todo pues nos alegramos de la victoria de Ramiro Jiménez. Una lástima por Espósito, pero lo tenía muy complicado. Y luego pues el siguiente evento por orden cronológico de esta semana fue el evento que organizó PFL el jueves en Hollywood, en Florida. Un evento en el que pusieron en juego varios cinturones: el cinturón del peso medio, el cinturón del peso pesado y también el cinturón del peso semipesado. Evento entretenido, evento que estuvo bastante bien, sobre todo pues no muchas sorpresas, pero hubo buenos combates. El primero de la noche, un combate muy disputado entre J.P. San Luis y Tyler Rey. J.P., Jean-Pierre San Luis, un peleador muy completo, muy fuerte, muy musculado, con buen cardio, y Tyler Rey pues un peleador más normalito, que tiene pues en este caso la ventaja, ¿no?, de entrenar en el Kill Cliff junto a los mejores o muchos de los mejores peleadores de la UFC. Lo intentó el bueno de Tyler Rey en este combate, pero San Luis mucho mejor técnicamente, mucho mejor a nivel físico, y ganó la pelea de forma bastante clara. Luego tuvimos mini sorpresa, ya que se impuso Joe Silveira a Murat Ramazanov. Mucho mejor el norteamericano, hijo de Conan Silveira, el mítico entrenador
del American Top Team. Y Ramazanov pues confirma que no está al nivel de lo que se esperaba de él. Llegó a PFL con un récord 11-0, debutó con victoria contra el argentino Laureano Staropoli, al que venció por mataleón en el primer asalto, pero luego ha encadenado 4 derrotas consecutivas, 2 seguidas contra Shamil Musaev, contra quien fue muy inferior, a pesar de que en la primera pelea contra Musaev creo que partió como favorito, luego perdió contra Aaron Jeffery por decisión dividida, en una pelea bastante igualada, y ahora pues ha perdido contra Josh Silveira. Siempre, o casi siempre, ¿no? Quitamos esa segunda pelea contra Musaev partiendo como favorito, por lo tanto, decepcionando Ramazanov en PFL. Parece que no es un peleador que esté hecho para pelear en altos o contra muy buenos rivales, o al menos ganar a muy buenos rivales. Josh Silveira es un luchador complicado, sobre todo hay que tener en cuenta que viene incluso del peso pesado, es un peleador grande, un peleador completo, buen striking, buen wrestling, buen jiu-jitsu, y Ramazanov realmente lo único que tiene es ese wrestling dagestaní que no ha evolucionado, no implementa patadas, no implementa un buen boxeo, por lo tanto es muy predecible y se ha quedado bastante estancado. Por lo tanto, no le auguro muy buen futuro a Murat Ramazanov en PFL. Posteriormente tuvimos el espectacular KO de Sergey Vilosteny contra Carl Williams, el ex peleador UFC. Una pelea que estaba dominando Vilosteny hasta ese momento, pero sí que es cierto que hubo aquí una cosa que realmente sí que pudo desconcentrar a Williams, y es que hubo 2 piquetes de ojos que hicieron que tuviera que pararse la pelea, creo que incluso en el segundo asalto los 2 piquetes, y el árbitro, en lugar de amonestar o avisar a Vilosteny, avisó a Williams de que no podía parar la pelea tan continuamente. Por lo tanto, Williams fuera de sí, protestando. Obviamente eso te corta ritmo. Williams es un peleador que suele tirar mucho de su cardio, al contrario que Vilosteny, y esto pues le acabó pasando factura. Era una pelea que tenía en contra Williams, pero el árbitro no ayudó en absoluto, y sobre todo eso de llamar la atención a la persona que ha recibido los piquetes de ojos diciendo que no se puede parar la pelea tan continuamente no tenía ningún tipo de sentido, y espero que ese árbitro no vuelva a mediar en un combate de alto nivel como son estos de PFL, que al fin y al cabo estamos hablando de una de las 5 compañías más importantes de artes marciales mixtas del mundo, y se puede perfectamente argumentar que Carl Williams perdió esta pelea no directamente por culpa del árbitro, pero en parte, por supuesto, por culpa del mal arbitraje. Luego tuvimos la victoria de Rasul Magomedov contra Guillermo Viana, a pesar de que lo pasó bastante mal Magomedov en el primer asalto, remontó y dominó al luchador brasileño, 2 peleadores que realmente no me dicen nada. Magomedov partía como muy claro favorito, pero tampoco es que me encantara su actuación, y Kasanganay estuvo a punto de protagonizar la sorpresa de la noche, ya que casi pierde contra el veteranísimo Andrew Sánchez, pero remontó y consiguió finalizar a Andrew en el tercer asalto a falta de medio minuto para que acabara la pelea con un KO muy bueno, pero me dio muy malas sensaciones Impa Kasanganay. Aquí se enfrentaba a un también ex UFC, lo vi muy lento a Impa, lo vi recibiendo muchos golpes, con poca ofensiva, y sí que es cierto que finalmente acabó consiguiendo ese KO, pero me dio muy malas sensaciones. Entiendo, ¿no?, que ese KO último contra Fabian Edwards, que fue en abril, pues está reciente, sobre todo mentalmente, pero lo vi mal, y mira que Kasanganay tampoco es un peleador muy veterano, tiene 31, por lo tanto debería estar en su prime, entrena también en el Kill Cliff, es un muy buen gimnasio, como he comentado antes, pero lo vi sobre todo lento y sin muchas ganas de pelear, dejándose llevar contra un luchador también muy lento, pero ya de forma natural, como es Andrew Sánchez, que siempre ha sido lento, y lo vi con pocas ganas de impactar por volumen, y en definitiva, como he comentado, estaba perdiendo la pelea hasta ese KO, y era una pelea que prácticamente no he repasado las cartulinas, pero iba a perder Kasanganay, y como decía, pues hubiera sido una gran sorpresa. Salvó la papeleta, pero de puro milagro. Y luego Lázaro Dairon, el cubano, ya sabéis, este magnífico peleador cubano al que tanto he elogiado en los últimos programas, o cada vez que ha peleado.
ya sabéis que se enfrentó a Dani Sabatelo, ganó a Sabatelo partiendo como claro no favorito, pero los jueces dieron empate, robaron a Lázaro, y aquí pues se enfrentaba a un rival complicado, un Bryce Meredith wrestler más grande, siempre pues complicado, ¿no? Enfrentarse a estos luchadores y sobre todo en tierra norteamericana. Un Bryce Meredith que entrena en el MMA Lab, que también es un muy buen gimnasio, un gimnasio pues donde entrena por ejemplo Benson Henderson, que creo que estuvo en la esquina de Meredith, Alex Cáceres, tenemos también a Cannonier, Mario Bautista, Drakkar Klose, por lo tanto un gimnasio también con mucho nivel y en el que hacer muy buenos sparring. Pero claro, aquí está el talento innato de Lázaro Dairon, que dio un auténtico recital, dio un auténtico combatazo, aunque creo que el segundo asalto lo perdió, pero lució muy bien. En el primer asalto, bueno, uno de los dos primeros creo que lo perdió, ahora no tengo fresca la pelea, pero en el tercero sí que es cierto que empezó ya a verse más cansado, pero su rival Meredith también estaba ya muy cansado desde el segundo asalto, por lo tanto era un combate en el que había mucho scramble, Lázaro Dairon conectó muy bien arriba, defendió muy bien los derribos y se defendió muy bien en el suelo, y en el tercer asalto, cuando estaba todo muy igualado, prácticamente la pelea en un puño, conectó limpio Lázaro Dairon y luego con golpes en el suelo obligó al árbitro a detener la pelea y vuelve a sumar una victoria más Lázaro Dairon. Esta debería ser la 10ª victoria profesional del cubano, sobre todo pues teniendo en cuenta ese robo que le hicieron contra Dani Sabatelo, y aquí pues le roba el invicto a Bryce Meredith, auténtico combatazo de Dairon. Vamos a ver qué decisión toma respecto a su futuro, porque es un peleador que tiene 33 años, por lo tanto en estas categorías más pequeñas, como son el peso gallo, el peso mosca, la edad pasa factura, sobre todo con los recortes de peso, y Dairon pues no sé cuánto tiempo más le queda, pero es un peleador con muy buen físico, muy completo, buen striking, buen wrestling, buen grappling, y su récord lo dice todo. 9 victorias, 0 empates y 0 derrotas, un empate que debería ser victoria, y el empate contra Dani Sabatelo, que en su momento pues fue un auténtico quebradero de cabeza para sus rivales en Bellator. Hay que recordar que Sabatelo en Bellator pues ganó a Marcos Breno, ganó a Leandro Higo, ganó a Jornel Lugo, casi gana a Rafael Stotts, ganó también a Brett Jones, que es el peleador que venía de la UFC y es el que protagonizó, por ejemplo, el último evento de WoW, un auténtico peleadorazo. Y Lázaro Dairon le dio pelea y para mí pues le ganó claramente, aunque los jueces le robaron el combate y dieron un empate. Y posteriormente pues tuvimos en la última pelea de las preliminares la victoria de Alexei Pergande contra Ethan Goss, una nueva victoria de Pergande por finalización, finalizó por darse a su compatriota en el minuto 4 de pelea, y se confirma ya Pergande como una también de las promesas de PFL. 7-0 de récord, otro más que saca el Kill Cliff, buen físico, buen striking, buen grappling, peleador joven, solo 24 años y muchísimo futuro el peleador estadounidense. Sí que es cierto que sus rivales pues no han sido muy buenos, pero en estas últimas peleas parece que le están elevando el nivel. Hay que recordar que Pergande está invicto incluso en el panorama amateur. Vamos a ver qué tal le va cuando le suban un poquito el nivel de competición, en este caso pues en su categoría, que es el peso mosca, pero pinta muy bien este Pergande, y aquí volvió a mostrarse dominante. Y en la primera final de la noche, pues Antonio Carlos Jr. dio la sorpresa imponiéndose a Sullivan Coley. Sullivan Coley, pupilo de Ryan Bader, partía como favorito en este combate, a pesar de que en principio pues los expertos daban como favorito a Antonio Carlos Jr. Una pelea muy igualada, pero Antonio Carlos Jr. fue mejor arriba y en el suelo pues es letal. Antonio Carlos Jr. Carado Zapato, el mejor jiu-jitero que hay en PFL, uno de los mejores practicantes de jiu-jitsu de todas las artes marciales mixtas internacionales, libra por libra por supuesto, y aquí en cuanto la pelea fue al suelo, cogió la espalda de Sullivan Coley y cerró el mataleón para conseguir la finalización, hacerse con el cinturón de PFL, otro
cinturón más, y Antonio Carlos Jr., que parece que no envejece, tiene 35 años y está pues mejor que nunca, sobre todo con ese nivel de suelo absolutamente letal. En la penúltima pelea de la noche, Oleg Popov venció a Alexander Romanov por decisión dividida. ¿Quién nos iba a decir que Alexander Romanov iba a aguantar a Popov a 5 asaltos, incluso que iba a ganar uno de los últimos asaltos? Una pelea muy igualada. Para mí ganó Popov, pero perfectamente se puede argumentar que Romanov ganó 3 asaltos. Para mí, pues ganó Popov 48-47. Al igual que se puede argumentar que Romanov ganó 48-47, también puede argumentar perfectamente que Popov ganó 49-46. En el caso de los jueces, uno se lo dio a Romanov, un juez le dio los 3 últimos asaltos a Romanov, otro juez le dio los 3 primeros asaltos a Popov y hubo uno que le dio 4 asaltos a Popov. Para mí, los 2 primeros asaltos claros para el ruso, el tercero muy igualado se lo daba a Popov, pero realmente es un asalto muy cerrado, y los 2 últimos sí que es cierto que se le pueden dar a Romanov, sobre todo el cuarto muy claro, y el último también un asalto 50-50. Por lo tanto, para mí hay 2 asaltos claros para el ruso, el primero y el segundo. Hay un asalto claro para Romanov, que es el cuarto, y el tercero y el quinto bastante igualados, ¿no? Que son los que han creado disparidad en los jueces. El tercero se lo dan 2 jueces a Popov, uno a Romanov. El cuarto se lo dan, como comentaba, de forma clara a los 3 jueces a Romanov. Y el último, pues se lo dan 2 jueces a Romanov y uno a Popov. Por lo tanto, una pelea bastante igualada, más igualada de lo que creía que iba a estar, generando cierta polémica, pero realmente, al ser una pelea igualada, yo me decanto ligeramente por el ruso, pero sobre todo Romanov plantando más cara de lo que se preveía, ganando incluso el último asalto, los 2 últimos asaltos, ¿no? Como se puede incluso argumentar, y eso la verdad que es una sorpresa para un peleador que nunca ha tenido un buen cardio y que se ha enfrentado aquí a todo un terremoto como es Oleg Popov, que suma ya por fin, o que gana por fin, ese cinturón del peso pesado de PFL, un cinturón que pudo ganar en su momento, pero Denis Goltsov, su compatriota, le arrebató la oportunidad. Y ya en la pelea principal, pues tuvimos a Fabian Edwards imponiéndose a Dalton Rosta por una patada alta. Me recordó, obviamente, o a todos nos recordó, a la patada que le dio su hermano Leon al bueno de Kamaru Usman, una patada que llegó en el tercer asalto, que se la comió limpísima Dalton Rosta, y automáticamente pues obligó al árbitro a parar la pelea y darle la victoria por KO a Fabian Edwards, que suma este cinturón. Un Fabian Edwards que siempre ha ido, o que ha ido de menos a más en su carrera. Empezó en Bellator, donde consiguió victorias muy importantes, hasta que en 2020 pues le pilló un tal Costello Van Stenis y le ganó por decisión dividida. Costello Van Stenis, ya sabéis, el campeón del peso medio de PFL. PFL se puede decir que tiene ahora 12 campeones de este peso medio. Un cinturón venía heredado por parte de Bellator, que es el cinturón de Costello actualmente, y este es el cinturón más natural de PFL de estos torneos. Sobre todo, volviendo al caso de Fabián, perdió contra Costello Van Stenis por decisión dividida en verano de 2020, perdió en mayo de 2021 contra Austin Vanderford, que es un luchador que está actualmente en la UFC, protagonizó un KO increíble contra Lyoto Machida, ganó a Charlie Ward, ganó a Gegard Mousasi dando la sorpresa, perdió contra el campeón Johnny Eblen, ganó a Aaron Jeffery y tuvo de nuevo una oportunidad contra Johnny Eblen, volvió a perder, y a partir de ahí pues 3 victorias consecutivas: Kazan Ganay, Joe Silveira y ahora en la final Dalton Rosta, para hacerse con el cinturón de una forma muy clara, muy merecida, muy justa, y confirma pues Fabian Edwards que ahora mismo es el mejor de los Edwards por nivel de artes marciales mixtas, por madurez. Es un luchador muy completo y se ha convertido pues en un auténtico problema en la compañía. Ahora la pelea a hacer clarísimamente Fabian Edwards contra Costello Van Stenis, la revancha.
¿Veremos esta pelea en España a finales de este año, como se rumorea que habrá ese evento de PFL? Ojalá. Y si se da, allí estaré para ver ese evento, salvo que sea una pelea que me pille muy mal por calendario, en la otra punta de España, que aún así se coge un tren, se coge un vuelo y se llega pronto, porque los eventos de PFL suelen tener un precio muy económico y hay que acompañar a Costello allá por donde vaya. Por lo tanto, la pelea a hacer es este Fabián Edwards contra Costello Van Stennis, que sería un auténtico peleón para unificar cinturones de PFL, y vamos a estar atentos porque en cuanto se anuncie esto, salvo que pille en estas 2 semanas, habrá programa especial y habrá análisis especial del combate y del evento. Muy pendientes, por supuesto, de PFL. Luego tuvimos el viernes por la mañana, por la tarde, un evento largo, el Road to UFC, que también se realizó en Shanghái. Un Road to UFC que contó con varias peleas de UFC, por así decirlo. La pelea principal, Bruna Brasil contra Min Xi, y Tumen Demberel contra Terrence Saiter. 12 peleas que cerraron el evento, y anteriormente pues muchas semifinales de este Road to UFC, de este torneo eliminatorio que también permite a los ganadores hacerse con un contrato en la compañía. De lo que pude ver, pues sobre todo Aaron Tau protagonizó un auténtico peleón contra Shuai Jin, se impuso el oceánico, es un peleador que tiene la mitad de la cara tatuada, muy carismático y muy bueno en el suelo. Sebastián Salai, el peso mosca, también pinta muy bien, es un peleador muy, muy fuerte. Agulali, que era un peleador chino al que le tenía seguida la pista, aquí acabó cayendo por Mataleón en el primer asalto, pero es un luchador muy joven que va a hacer grandes cosas en el futuro. Un nombre, sobre todo a destacar, más allá de estas 2 peleas principales de los torneos, Sulan Grambo, el chino, un peleador muy joven, que aquí venció al, creo que es indonesio, si no me equivoco. Vamos a ver de qué nacionalidad es. No, el singapureño Sin Kai-jong, al que se impuso por decisión unánime en un auténtico recital del peleador chino. Este Kai-xiong se ha enfrentado, por ejemplo, a Zhang Holi, que es el luchador que está actualmente en la UFC y que venció en su última pelea a Cortavius Romius, al que le dio un auténtico baño. Y sobre todo aquí el Sulam Rambo, un peleador que lleva haciendo artes marciales mixtas muchísimo tiempo, desde que era un niño. Un peleador con una fuerza brutal, un luchador muy muy joven y que para mí creo que va a ganar el torneo y lo vamos a ver en la UFC muy muy pronto. Un peleador rapidísimo, muy muy bueno del peso gallo. Luego Sam Huk Kim, el coreano, se impuso al chino Yaoi Ren por Mataleón en el segundo asalto. Victoria muy muy clara para el coreano, que también creo que está bastante hecho para competir en UFC. Y luego pues Keiichiro Nakamura, por ejemplo, también se aseguró un sitio en la final del Pluma, venciendo al chino Kai Wen Lee, al que venció por decisión unánime de forma también bastante clara en una muy muy buena pelea. Luego en las 2 peleas finales, estas 2 peleas de UFC, Tumen Demberel, el mongol, que venció a Terrence Saiter por sumisión, por anaconda en el primer asalto. Y en el combate principal, pues Bruna Brasil, que también entrena en el Fighting Nerds, se enfrentaba a la china, la local Min Xi, que es esta peleadora, que también es médico, y venció en el UFC de Macao del año pasado por una patada alta increíble a su compatriota Xiaocan Feng. Por lo tanto, un combate interesante, sobre todo pues teniendo en cuenta estos 2 nombres, ¿no? Bastante carismáticas ambas. Aún así, pues la pelea se la llevó la favorita, Bruna Brasil. Otra victoria más para el Fighting Nerds. No sé ya qué decir del Fighting Nerds. Luego hablaremos cuando toque hablar de Mauricio Ruffi, pero una pelea que se llevó Bruna Brasil de forma clara. También tuvimos, o hemos tenido la madrugada de hoy, madrugada del viernes al sábado, evento del LFA, el número 215 en Ventura, en California. Solo he podido ver un par de peleas, las 2 peleas que ponían en juego el cinturón. Haciendo un poquito de repaso, más allá de estas 2 peleas que son las que he podido ver, Eric Visconde ha ganado a Chris Mecate, que era una de las mejores peleas de esta cartelera principal. Le ganó
por detención del doctor. Estaba recibiendo una auténtica baliza Chris Mekate, tuvo que parar la pelea el árbitro. Tuvimos victoria del japonés Shuya Kamikubo por mataleón el segundo asalto sobre Eric Sheldon, también en la cartelera principal. Y sobre todo, ya hablando de cinturones, el peso mosca se lo queda Eduardo Enrique, que venció a Devon Lovesey, el canadiense, con un KO increíble, que os recomiendo ver. No sé si estará en YouTube, en TikTok o en el Fight Pass, que es absolutamente brutal el KO que consigue en el minuto 3 de pelea el brasileño, que apunta también a la UFC con ese récord 14-2 y sobre todo pues muy joven y campeón del FA, tiene solo 29 años Enrique. Y luego pues tuvimos pelea entre Richie Miranda y Eli Barzilai, el israelí, por el cinturón del peso ligero. Pelea que gana para mí Eli Barzilai, pero llega a la decisión y los árbitros se la dan de forma unánime para Richie Miranda. Una pelea que para mí gana Barzilai, como he comentado, de forma clara. Obviamente una pelea cerrada, pero que se la den de forma unánime a Richie Miranda, que no haya ningún árbitro que no le haya dado la pelea a Barzilai, el israelí. Se me antoja sospechoso. Sé que sí que es cierto que ahora la bandera de Israel no está muy bien vista en muchos colectivos y que Richie Miranda era el peleador local, era el peleador de California. Por lo tanto, pues entiendo, ¿no?, un poquito de ese robo en favor del local, pero aún así era una pelea que para mí tenía ganada el israelí, que se merecía el israelí. Por lo tanto, decisión compleja. Os recomiendo ver la pelea porque es una pelea de artes marciales mixtas de alto nivel. Los dos son peleadores que podrían estar perfectamente compitiendo en la UFC. A Richie Miranda lo veremos muy pronto y yo creo que a Barzilai también lo vamos a ver. Incluso no descarto que cualquiera de ellos pues aparezca o en un evento en los próximos meses o incluso antes de que finalice la temporada del Contender Series como reemplazo de última hora. Como curiosidad, Barzilai, otro peleador que está en el Fighting Nerds y otra victoria que se debería haber llevado el Fighting Nerds, porque aquí también mereció ganar su luchador. No pudo ser, los jueces volvieron a fastidiarlo todo, como es habitual lamentablemente cada semana en algunos de estos eventos, pero al menos moralmente Barzilai se puede ir contento. Pero el gran evento, obviamente el que ha eclipsado al resto, ha sido este evento UFC Fight Night de Shanghái, de China, evento que ha enfrentado a Min Yan Zhang con Johnny Walker en la pelea principal, y un evento muy entretenido con mucho protagonista asiático, mucho protagonista chino como era de esperar. Un evento que ha empezado muy pronto, 9 de la mañana hora española, de madrugada para el público estadounidense, y un evento que abría con una pelea bastante buena, una pelea entre Uran Satibaldiev y Diyar Nurgozai, una pelea que se ha acabado muy pronto y se ha acabado con una sumisión que no solemos ver, sobre todo no solemos ver desde que salió Alexei Oleinik de la UFC. Y es una sumisión que se puede ver muy poquito, una sumisión avanzada, una llave bastante avanzada que implica, ¿no?, un juego de manos. No se suele ver habitualmente, muy bonita, y aquí pues la consiguió Satibaldiev imponiéndose, ¿no?, a Nurgozai, que suma ya su segunda derrota consecutiva. Perdió contra Preston Ribeiro por Kimura, que tampoco se suele ver mucho en la UFC, sobre todo a altos niveles, y ahora pierde contra Satibaldiev. Se queda muy tocado este peleador Nurgozai, que prometía mucho, todavía tiene 28 años, puede mejorar, y Satibaldiev pues se desquita, ¿no?, de esa derrota que sufrió contra el ya cortado Martin Buday, que no está en la UFC, una pelea en la que subió de división y se le vio muy pequeñito a Satibaldiev, y aquí pues consigue esa victoria, ese Ezequiel Show, que esa sumisión tan bonita, tan poco vista, que nos ha alegrado pues la primera pelea de la mañana. Luego hemos tenido la victoria de Su Yunyu contra Aaron Xiao. Su Yunyu, ya sabéis, un peleador muy correcto en todo, buen striking, buen grappling, buena lucha, un peleador muy calmado, muy diferente a Aaron Xiao, su rival, un peleador chino más móvil. En un momento de la pelea pues imitaba un poquito a Tim Elliott haciendo juegos con los brazos, también al estilo de Michael Venom Page o de Kevin Holland, pero no le sirvió de nada a Aaron Xiao, que a pesar de competir en el tercer asalto, sobre todo conectando muchos codos, en los otros dos para mí se impuso el surcoreano, que se llevó la pelea por decisión unánime, bastante
También sorprendente que en un evento en China los 3 jueces le hayan dado la pelea al surcoreano, sobre todo siendo esta una pelea bastante igualada. Posteriormente tuvimos un KO rápido de Yiza o Zayi, que venció a Westin Wilson en 37 segundos. No hubo aquí ningún tipo de competitividad. Westin Wilson es un peleador complicado en el suelo. Si te lleva la pelea al suelo en los primeros segundos, te puede someter, pero aquí le conectó rápido el chino y lo mandó a dormir muy, muy prontito. Buena actuación de Yiza, que partía como uno de los grandes favoritos de la noche. Luego, Kyle Daukaus protagonizó una de las sorpresas de la noche, ya que finalizó en 45 segundos a Michel Pereira, lo cazó con una derecha y luego finalizó en el suelo. También bien parada la pelea y me alegro mucho por Daukaus, que es un peleador que fue cortado por la compañía, ganó varias peleas a nivel regional y ha vuelto a ser firmado por la UFC y ha ganado a todo un Michel Pereira, que es un peleador muy complicado. Y luego pues tuvimos la victoria también de Ron Zhu de forma clara contra Austin Hubbard, una pelea que dominó Ron Zhu de principio a fin, se lleva la victoria por decisión unánime. Hubbard creo que no está ya para pelear en la UFC a alto nivel, creo que ya va siendo momento al menos de plantearse el retiro. Es un peleador que tiene 33 años, que por edad pues podría seguir compitiendo, pero no me da buenas sensaciones, lo veo lento, lo veo mal físicamente. Lleva ya 3 derrotas consecutivas y su última victoria fue en 2024 contra Michal Figlak. Un Michal Figlak al que no vemos desde esa pelea, por lo tanto tampoco ha envejecido bastante bien. Y aquí pues no ha tenido ni un mínimo de competitividad en el combate, más allá de algún golpe que ha conectado Austin Hubbard. Y luego pues tuvimos una de las grandes sorpresas de preliminares, que fue el KO de Charles Johnson contra Lonnie Kavanagh, una pelea en la que dominó Kavanagh sobre todo los primeros 5 minutos. Fue una auténtica clase magistral del peleador chino, un peleador que tiene pasaporte chino porque su madre es china y su padre es irlandés, aunque él vive en Londres. Fue una auténtica exhibición de striking de Kavanagh en el primer asalto, lanzando patadas, lanzando puñetazos, haciendo daño a Charles Johnson, pero luego en el segundo asalto se empezó a equilibrar el cardio, empezó a tomar ventaja Charles Johnson, que ya sabéis que es un peleador que tiene experiencia en combates a 5 asaltos y que tiene muy buen cardio, y en este caso pues muy poquito antes de que finalizara el segundo asalto cazó Charles Johnson a Kavanagh, que había bajado la guardia, lo llevó al suelo y tras varios golpes de ground and pound obligó al árbitro a parar la pelea. Por lo tanto, nueva sorpresa que da Charles Johnson, ya sabéis, se impuso a Joshua Ban, también dando la sorpresa. Ahora vence a Lonnie Kavanagh, que partía como claro favorito y además partía como invicto, era una de las mayores promesas de la UFC, pero Kavanagh es todavía joven, tiene 26 años, va a aprender de esta derrota, y lo que ha demostrado en el primer asalto ha sido absolutamente brutal. Muy buenas sensaciones ha dejado Kavanagh, lo han cazado, pero bueno, estos son artes marciales mixtas, esto puede ocurrir, y sobre todo contra un Charles Johnson, un pegador, un peleador que va de menos a más, que cuenta pues con una victoria por KO en el tercer asalto contra el siguiente retador al cinturón, que es Joshua Ban, y veremos a ver si Joshua Ban no se convierte en campeón, que perfectamente podría noquear a Alexandre Pantoja. Y en la última pelea de preliminares, Gosh Young se impuso de forma clara a Maheshate, una pelea muy buena, de mucho intercambio, en el que se impuso el cardio de Gosh Young, que es un peleador muy completo, muy bueno, muy rápido. Y aquí Maheshate, un peleador muy largo, más lento, sufriendo sobre todo con los golpes al estómago. No conectó tanto como Young, a pesar de que tuvo algún golpe que hizo daño en la mandíbula del norteamericano. Más completo Young, y aquí pues sumando una victoria que, según la cara de Maheshate, pues le pilló por sorpresa, pero aquí no había opción ninguna de robar en favor del local, porque era una victoria muy clara para Young. Y ya en la cartelera principal, el primer combate, protagonizado por el irlandés Kiefer Crosby y el local, el chino Taijilake Nueraji. Pelea con polémica, pelea que nos deja un sabor agridulce, pelea en la que Kiefer Crosby recibe un rodillazo ilegal muy similar al que le propinó
Peter Yan a Aljo Sterling en la primera o en la defensa del cinturón de Yan contra Sterling, ese rodillazo ilegal que hace que Sterling se borre, ¿no? Y descalifiquen a Yan y se lleva el cinturón el peleador estadounidense. Y aquí, como Kiefer Crosby tiene dos pares, ¿no? Como quien dice, a pesar de recibir ese rodillazo que le hace sangrar, que le deja pues conmocionado obviamente, Kiefer Crosby decide seguir luchando a pesar de que tenía la victoria en su bolsillo por descalificación, y 30 segundos después pues es finalizado por Nueraji por golpes o por codazos en el suelo. Bien parada la pelea, le habían quitado 2 puntos a Nueraji, pero realmente hubiera dado igual que le hubieran quitado 2 o 10 puntos al chino, porque era una pelea que no iba a ir a la decisión y que iba a finalizar el chino, ya sea por KO o por sumisión. Me ha dado pena por Crosby, que perfectamente podría haber sumado una victoria aquí por descalificación, que hubiera sido muy justa del chino, pero yo creo que con esta actuación de querer seguir peleando, el irlandés se ha ganado, a pesar de que esta es su tercera derrota en UFC, solo ha peleado 3 veces, por lo tanto todo derrotas, y además su tercera finalización. Creo que Crosby pues se ha ganado ese premio por parte de la compañía por no querer huir aquí a las primeras de cambio. Lo podría haber hecho sin ningún tipo de problema, totalmente justificado, pero él quiso seguir luchando, se llevó esa derrota por finalización y espero que la UFC le premie con una oportunidad más, porque el irlandés creo que se lo merece. Luego tuvimos la derrota de Kevin Borjas contra Sumu Darji, la peor actuación que recuerdo del peruano desde que está en UFC, absolutamente lamentable, sin lanzar nada de volumen, muy lento, sin grappling, perdiendo todos los asaltos, el entrenador, ¿no? Muy enfadado con Kevin Borjas, y una pelea pues que me deja cierta sensación de impotencia. El entrenador de Borjas, Iván Ibérico, pues llamándole la atención, ¿no? En los descansos, intentando motivar al peruano, pero no había manera. Totalmente impotente Borjas, que se vio superado claramente por su Mudarji, y muy malas sensaciones que me deja Borjas, que venía de ganar a Ronaldo Rodríguez, el Lazy Boy, que venía rachado, y aquí pues se vuelve a cortar el ritmo, suma su tercera derrota ya en UFC, y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cuál es el siguiente rival de Borjas. Todavía es joven el peruano, pero con esta actuación no sé yo qué esperar de Kevin en el futuro. No sé si ha tenido algún problema en el corte de peso, ha estado enfermo en las últimas semanas, pero aquí no ha plantado cara en ningún momento a Sumu Darji. Posteriormente llegaba el duelo de los pesados, Sergey Pavlovich contra Waldo Cortés Acosta. Lamentablemente Waldo Cortés Acosta no ha podido plantar cara al ruso. El dominicano pues se ha visto superado en todo momento por Pavlovich. Sí que es cierto que Pavlovich, desde que se enfrentó a Tomás Pinal y perdió, ya no es el mismo, ya no es el mismo peleador espectacular que nos tenía a todos maravillados y que incluso creíamos que podía ganar a Aspinall, porque tuvo la derrota contra Volkov, que al fin y al cabo era compañero de equipo y se entendía, ¿no? Que esa pelea fuera decisión. Pero es que luego tuvo ese combate contra Jairzinho Rozenstruik, que fue una pelea muy aburrida, en la que también ganó a Rozenstruik por decisión, y ahora contra Waldo Cortés Acosta igual por decisión. Y sobre todo si echan la vista atrás, Pavlovich, desde que firmó por UFC, perdió en el primer combate contra Overeem en el primer asalto, pero luego venció a Marcelo Golm en el primer asalto por KO, a Maurice Green también por KO en el primer asalto, a Shamil Abdurakhimov por KO en el primer asalto, Derrick Lewis en 30 segundos noqueado, Taito Ibasa noqueado en 1 minuto, y luego pues antes de enfrentarse a Tomás Pinal, Curtis Blade noqueado en 1 minuto. Por lo tanto, algo ha pasado, y yo creo que es mérito de Tomás Pinal desde ese KO, que ha cambiado en la cabeza de Pavlovich, y ya no nos encanta como antes, porque Waldo Cortés Acosta o el propio Jairzinho Rozenstruik no es que sean rivales mejores que Curtis Blades, que el Taito Ibasa de 2022, que Derrick Lewis, y no los finaliza. Por lo tanto, algo ha cambiado en Pavlovich, ya no es tan atractivo para el público, y en este caso pues se queda, ¿no? Muy lejos de los mejores del peso pesado, sobre todo los mejores
a nivel espectáculo, que por supuesto es Tomás Pinal. Vamos a ver qué tal se emparejan, ¿no?, esos estilos cuando se enfrente a Cyril Gane en octubre, pero por supuesto para mí el mejor peso pesado ahora mismo de la UFC con diferencia es Tomás Pinal, muy por encima del resto. Yo creo que lo vamos a volver a ver en ese UFC 321. Creo que vamos a ver a Aspinall dominando y finalizando a Gane en menos de 3 asaltos. Y ya en la penúltima pelea de la mañana o del mediodía, ya que esta pelea pues ha estado cerquita de la hora del almuerzo, tuvimos el enfrentamiento entre Brian Ortega y Aljamain Sterling, pelea del ex campeón del peso gallo Sterling y Brian Ortega, una pelea muy accidentada, una pelea que ha estado a punto de no realizarse. Tuvo problemas serios en el corte de peso Brian Ortega. Esta pelea debería haberse realizado en las 145 libras, peso mosca, y se ha finalmente realizado en un peso pactado de 153 libras, rozando el límite del peso ligero. Incluso se rumorea que Brian Ortega tuvo que ser ingresado en el hospital la noche del viernes por el corte de peso. Se le vio fatal en el careo con Sterling a Ortega, y era una pelea que a mí me extrañó mucho que se acabara haciendo. Aún así se ha acabado realizando, ha ganado Sterling para sorpresa de nadie. Ortega ha aguantado los 5 asaltos, incluso el quinto asalto es en el que más problemas ha puesto a Sterling, con algún golpe que ha podido complicar mucho las cosas al ex campeón del gallo. Aún así, victoria clara para Sterling, 50-45. Él reta ya a Volkanovski, pero no, con este estilo que tiene Sterling tan aburrido, no ha buscado la finalización, no ha buscado el sometimiento, ha huido de Ortega en los 2 últimos asaltos prácticamente en todos los minutos. Y si no finalizas a este Ortega, que está prácticamente para que lo ingresen o para que suba de división, está muerto con el corte de peso, no se puede enfrentar o no merece enfrentarse a Volkanovski, ni creo que a nadie por el momento como eliminatoria del título. Creo que incluso una revancha con López estaría antes, Movsar Evloev, Lerón Murphy, incluso le daría yo la oportunidad antes a Aaron Pico que a Sterling. Obviamente esto es una broma, pero sí que es cierto que Sterling me ha decepcionado y esperaba una finalización, pero ha vuelto a tirar de ese estilo aburrido, de amarrar la pelea, de arriesgar lo menos posible, y para el público es muy aburrido, es cero atractivo, y la gente no pagaría ni un solo euro por ver pelear a Aljo Sterling. Luego ya en la pelea principal pues tuvimos la gran sorpresa de esta main card, incluso una de las grandes sorpresas de este evento, que ha sido la derrota de Min Jan Pham contra Johnny Walker por KO en el segundo asalto, por patadas a las piernas. Una pelea que estaba dominando el chino en el primer asalto con un codo brutal sobre Johnny Walker, un Johnny Walker que intentó derribar a Min Jan Pham tras no chocar guantes, engañar a Pham, le salió mal la jugada y luego fue dominado en el primer asalto, pero luego en el segundo conectó 2 patadas a las piernas de Pham que llevaron al chino al suelo, y ahí Johnny Walker conectó a placer, ya que el chino no se podía levantar del suelo. Esperó incluso mucho el árbitro para mi gusto, pero no tenía nada que hacer. Y una sorpresa importante, porque esta era una setup fight, como se dice en términos ingleses para Pham. Era una pelea regalada, una victoria regalada para el chino, pero al fin y al cabo estos son artes marciales mixtas, siempre hay sorpresas. Esta es una de ellas. Apuntaba muy alto el chino, que venía de hacerlo genial en sus últimos combates, todo finalizaciones en el primer asalto, y aquí pues le emparejaban con un peleador también sin mandíbula, que venía de ser finalizado o muy finalizado en los últimos combates. Y aquí pues resucita Johnny Walker, corta la racha de Min Jan Pham, da un vuelco a la división, por así decirlo, o a las expectativas de futuro con la división de la UFC. Deja un mal sabor de boca para el público local, silenciando en este caso a la grada, pero siempre es positivo, ¿no?, ver este tipo de sorpresas que a nivel de espectáculo suman mucho. Lo esperado era que ganara Pham por KO en el primer asalto, llegó al segundo, también se esperaba que Pham finalizara en el segundo asalto, pero llegó la sorpresa porque fue él
quien fue finalizado, resucita Johnny Walker y veremos a ver, ¿no?, qué ocurre con el futuro del chino, que prometía mucho. Yo entiendo que sigue siendo joven y que va a seguir siendo un peligro en el futuro. Por lo tanto, un evento entretenido, un evento que nos ha dejado esta tarde libre a los que vivimos en España, y un evento sobre todo pues a destacar, ¿no?, las victorias de Johnny Walker, a destacar la victoria de Charles Johnson, de Kyle Daukaus, y por supuesto la primera victoria de la tarde del evento, la primera victoria también en su carrera en UFC de Uran Satibaldiev por Ezequiel Chouk. Y ya analizados estos eventos, como os comentaba al principio del programa, por temas de tiempo, no, obviamente como estoy grabando este programa antes de que se dé el evento de War en Gijón, no voy a poder comentar esa cartelera de War, pero la veré esta noche desde casa. Creo que la emiten en Mediaset, ¿no?, que es un canal o plataforma, mejor dicho, española. No sé si está cortada, tiene restricciones por países, pero bueno, creo que al menos en España va a emitir la velada de War Gijón en directo, y sobre las 8:30 creo que es cuando conectan. No lo voy a poder analizar, pero si no tenéis nada que hacer esta tarde, esta noche, no tenéis peliculita y queréis poneros pues este evento de artes marciales mixtas español, lo podéis ver en el canal de Mediaset. No estoy 100% seguro, pero creo que lo emite gratis a través de su plataforma. Y antes de cerrar el programa de hoy, el penúltimo de la temporada, este programa número 51, voy a adelantarme un poquito, anticiparme al evento UFC de París, también pues a comentar un poquito los emparejamientos que más espero del Contender Series de estas 2 próximas semanas, teniendo en cuenta que no va a haber programa en estos días. Creo que el siguiente va a ser ya después del UFC de París, si es que no se retrasa un poquito más. Mi idea es tomarme 2 semanas de descanso, pero a lo mejor pues son 3, depende un poquito de las vacaciones. Y sobre todo pues comentar que en las próximas semanas, que serían pues esta última de agosto y primera de septiembre, vamos a tener el Dana White Contender Series número 3 y 4 de esta temporada 2025. Nombres a seguir, sobre todo en el próximo programa, el de este martes: Manuel Sousa, el brasileño, que se va a enfrentar a Cristian Pérez. Manuel Sousa es un pegador absolutamente increíble, que promete muchísimo y que hace mucho daño. Marcio Barbosa, también el brasileño, se va a enfrentar a Damon Wilson. Debería finalizar y también por lo tanto tener el contrato garantizado. Barbosa es un peleador muy bueno brasileño al que he podido ver en LFA, y de verdad que podría estar perfectamente compitiendo ya en UFC. Y luego de la siguiente semana, el número 4, 2 nombres muy claros. Samuel Silva, campeón de Cage Warriors, dio la sorpresa en su última pelea en Cage Warriors. Se va a enfrentar aquí a Mandel Nalo, que también es un peleador canadiense que ha peleado en Bellator y muy popular en Canadá. Y también pues, voy a decir 2 nombres más. Decía 2 nombres, pero bueno, al final van a ser 4, porque Nalo y Samuel Silva es un auténtico peleón que podría estar incluso en una cartelera principal de un Fight Night de UFC. Pero bueno, voy a decir Antoine Ho, que es un luchador que prometía muchísimo. En su momento sigue prometiendo, porque tiene solo 24 años, pero se quedó a las puertas de llegar a la UFC porque Kavanagh le ganó en el Contender Series del año pasado. Aquí pues se va a enfrentar a Fran Silva, brasileño invicto. Y luego en la pelea principal de este Dana White Contender Series número 4, Jean-Paul Levosnogiani, que se va a enfrentar a su compatriota Jack Condon. Levosnogiani, un luchador que viene mejorando muchísimo, 26 años, viene con 3 victorias consecutivas, la última por triángulo en el primer asalto contra Keegan Genrich en LFA, y es un luchador que su última derrota fue contra Jacoby Jones en 2023, pero hace muchísimo, un jiu-jitero de primerísimo nivel, y cuidado con Levosnogiani. Por lo tanto, cuando me reincorpore al programa, pues analizaremos un poquito por encima estos eventos, si se han cumplido mis expectativas con Levosnogiani, Tuan Ho, Samuel Silva, Mandel Nalo, o por ejemplo pues en esta semana, ¿no?, que es la que me va a quedar un poquito más lejos, Manuel Sousa sí ha conseguido finalizar al brasileño Cristian Pérez. Pero como comentaba, para cerrar este programa, un análisis muy rápido del UFC de París. Como quedan 2 semanas para el evento, puede haber muchos cambios, puede haber cancelaciones. No he podido analizar
todavía mucho, ¿no? El evento, hay mucho peleador debutante o peleador semidesconocido al que no le he podido hacer un estudio pues largo, ¿no? O avanzado, pero principalmente pues repasar un poquito los emparejamientos, haciendo especial énfasis en las peleas finales, ¿no? En las peleas de la cartelera principal. Pero en definitiva UFC París se ha quedado como un evento bastante apañado. Creo que mejor que el del año pasado. Una cartelera muy digna. Para mí uno de los mejores Fight Nights en lo que va del año. Por no decir el mejor. Y un Fight Night que va a abrir con el emparejamiento entre el polaco Robert Brzyczek y Brad Tavares. Una pelea entre un veterano como Brad Tavares y un Brzyczek que pues toma su segunda pelea en UFC, perdió en su debut contra Ihor Potieria, una pelea en la que partía como favorito, y Brad Tavares, como comentaba, un veterano de la compañía, que en este caso pues viene de ganar a Gerald Meerschaert, pero Meerschaert ya sabéis que es otro veterano, ¿no? Que está prácticamente a puntito de retirarse. Luego, pues en la pelea anterior perdió contra Jun Yong Park por decisión dividida, y este pues será un combate bastante igualado bajo mi punto de vista. Esta es una pelea que se anunció de las últimas, ¿no? A comienzos de este mes. También tendremos el duelo entre Sam Patterson y Trey Waters, duelo entre británico y norteamericano, una pelea en la que en principio Sam Patterson cuenta con ligera ventaja, pero Trey Waters es un luchador muy peligroso, es un peleador muy largo, un peleador con buen striking. Viene de ganar a Billy Goff, ganó también a Josh Quinlan, que estaba invicto. Y pues el bueno de Sam Patterson, que viene de dar la sorpresa venciendo a Danny Barlow, que era uno de los peleadores de los que más esperaba yo en su momento, peleador invicto, al que finalizó en el primer asalto por KO, cazó al bueno de Danny Barlow. Y un combate del que espero bastante. Me gustan mucho los dos, creo que Sam Patterson con esta victoria sobre Barlow sale reforzado, sobre todo para la impresión que tenía yo de él. Y en este enfrentamiento, pues en principio un duelo de striking, en el que creo que los dos tienen opciones de noquear. Vamos a ver si no se neutralizan y se convierte en una pelea de bajo volumen. Pero creo que es un combate 55-45 para Patterson, sabiendo de lo que es capaz, habiendo noqueado a todo un peleadorazo como Barlow. Creo que Waters lo puede pasar muy mal, sobre todo en los últimos minutos de pelea. Luego tendremos el debut de Robert Ruchala contra William Gomis, el peleador local. Ruchala es campeón de KSW, debuta en UFC, y este pues va a ser un enfrentamiento también bastante igualado, en el que en principio pues Gomis, ¿no? Por esa experiencia parte como ligero favorito, pero sobre todo a mí ese recuerdo, ¿no? De la victoria contra Joanderson Brito hace pues prácticamente un año por decisión dividida, pelea que perdió para mí claramente y que se la dieron, ¿no? Los jueces locales, los jueces en este evento de París, hacen que me decante un poquito por el debutante, por Ruchala. Sobre todo, espero que no vuelva a ocurrir lo del año pasado. Además viene de perder Gomis contra Haider Amil. Me decanto yo por el debutante, que tiene solo una derrota en su récord, pero William Gomis es un peleador muy complicado, es un peleador con buen cardio, que te puede poner las cosas muy difíciles. Y Joanderson Brito lo hizo bastante bien, para mí mereció ganar a Gomis en París el año pasado, al menos lo que percibí presencialmente, a pesar de que se coreaban siempre los golpes de Gomis y no los de Brito. Creo que este es un combate 50-50 y yo aquí me decanto por Ruchala. Otro combate 50-50 es el que va a enfrentar a Ante Delija y Marcin Tybura. Una pelea también de pesos pesados, combate 50-50. Ante Delija viene de PFL, Tybura es un veterano de UFC. La ventaja de Delija en principio es en el striking, aunque si va a la pelea al suelo también puede causar bastante daño en el polaco, pero Tybura es un luchador con más experiencia, se ha enfrentado a rivales mejores de los que se ha enfrentado Delija, y por eso creo que es, para mí al menos, ligeramente favorito el polaco. Aún así, pelea igualada entre dos veteranos, Delija 35, creo que Tybura roza los 40, Delija viene de sufrir mucho daño en PFL, Tybura un poquito más fresco,
Delija lo ha hecho bastante bien en PFL, salvo peleas puntuales, y Tibura pues en UFC también compitiendo bastante bien. Viene de ganar a Mick Parkin, ganó también a Jonathan Diniz y su última derrota fue por armbar frente a Sergey Spivak. El siguiente combate, también en preliminares, va a enfrentar a Shona Bannon, la irlandesa, contra Sam Hughes. Esta perfectamente podría ser la pelea de apertura de la velada. No sé si va a estar aquí o finalmente va a ser la que va a abrir la cartelera, porque siempre hay problemas para acceder a la Core Arena. Siempre hay unas largas colas, mucho tiempo esperando fuera, y creo que si hay que perderse alguna pelea de preliminares, creo que esta es objetivamente la de menos nivel. Por lo tanto, de perderse una pelea, mejor perderse esta que un Tibura contra Delija. Un combate muy igualado. Me decanto por Sam Hughes, por experiencia también, porque Shona Bannon no me dice mucho. Y creo que la norteamericana es más dura, creo que tiene mejor cardio, creo que está más hecha. Y Shona Bannon lo pasó muy mal en la última pelea. Así que es cierto que conectó mucha patada, pero hubo un momento en el que Puya Tomar la conectó limpia y lo pasó mal. Estuvo a puntito de ser finalizada. Luego es verdad que consiguió el armbar y se sobrepuso, pero creo que Sam Hughes le va a hacer pagar los errores de una manera más clara, y por lo tanto me decanto por la norteamericana. Y en la siguiente pelea pues tendremos a dos luchadores que vienen de perder. Umar Sai, que perdió contra Alonso Menifield, y Brenson Ribeiro, que perdió contra Murzakanov. Dos luchadores completos. La verdad que tanto Brenson Ribeiro como Umar Sai se pueden desenvolver bien tanto arriba como en el suelo. Obviamente Ribeiro más peligroso en el suelo, y Umar Sai pues es muy físico, te puede derribar, pero tiene un buen poder de KO. Decepcionó bastante en su combate contra Alonso Menifield, y aquí pues está obligado a ganar realmente a un Brenson Ribeiro que realmente pues más allá de su victoria contra Nurgozai, que tampoco es que haya envejecido bastante bien, pues no tiene nada destacado. Quizás esa victoria en el Contender Series contra Bruno López sea lo mejor de su carrera, pero al fin y al cabo fue una victoria, fue una sorpresa, ¿no? Realmente la victoria aquella de Brenson contra López. Y luego también fue una sorpresa cómo se impuso a Nurgozai. Umar Sai creo que es un peleador más completo. Aquí contará con el apoyo del público. Va a ser el segundo peleador francés en pelear en la velada, y aquí pues parte como claro favorito, y creo que debería ganar por decisión o finalización tardía. Posteriormente se enfrentarán dos peleadores que vienen de ganar, Andreas Gustafsson y Rinat Fakhretdinov, duelo europeo. Realmente vienen de ganar oficialmente, porque la última victoria de Rinat fue contra Carlos Leal en octubre del año pasado, en ese UFC 308 que enfrentó a Ilia Topuria con Max Holloway. Realmente esta pelea la perdió Fakhretdinov de forma clara, pero es que incluso la anterior contra Nicolás Dalby también la perdió de forma clara. Y Andreas Gustafsson, todo lo contrario, viene de ganar a Keyos Williams por decisión, imponiéndose de forma clara, partiendo como no favorito. Por lo tanto, yo aquí, ya solo por los precedentes, me decanto por el luchador sueco, por el nórdico, Andreas Gustafsson. Ojalá pueda evitar los derribos de Rinat y conseguir esa finalización. Luego, pues tendremos ya la primera pelea de la main card, de la cartelera principal, que será el enfrentamiento entre Patricio Pitbull y Losene Keita. Losene Keita, el belga, fichado por la UFC, proveniente de la promotora Octagon, también europea, campeón de Octagon, viene de ganar a Ronald Paradeiser por KO en el segundo asalto en diciembre del año pasado. Paradeiser, para que os hagáis una idea de su nivel, es un luchador que finalizó a Koidan Duque en el primer asalto, justo en la pelea previa a esta contra Keita. Viene también de ganar en junio en el evento de Octagon número 72, un peleador europeo muy completo y muy peligroso, y Keita se lo ventiló en dos asaltos, en 9 minutos. Se enfrenta ahora a Patricio Pitbull, veterano, campeón de Bellator, viene de vencer a Dan Ige, y en principio pues una pelea al menos interesante para mí, decantada a favor de Freire por muy poquito, por experiencia, porque viene de ganar a Dan Ige, que es un peleador asentado en la división. Pero Losene Keita es potencia, velocidad, es juventud, es explosividad.
Tiene creo que 10 años menos que Patricio Pitbull, Patricio Freire, pero Patricio Freire es un peleador que se las sabe todas, que cuenta con esa experiencia de los combates al máximo nivel, muchas más peleas profesionales que Keita, y gane quien gane, estoy convencido de que va a ser una de las mejores peleas de este UFC Fight Night. Para abrir la cartelera principal me parece un auténtico combatazo. Luego tendremos a Caue Fernández, que se va a enfrentar al local Fares Ziam. Fernández viene de dar la sorpresa contra Guran Kutateladze, un Guran que contó con la mejor esquina de la historia, contó con los hermanos Topuria y con Khamzat Chimaev de esquina, de acompañamiento, perdió de forma muy clara contra Caue, y Fares Ziam viene de ganar a Mike Davis, dándole un auténtico repaso, y también pues viene rachado, viene con 5 victorias consecutivas, la última victoria por finalización en el UFC de París contra Matt Frivola, el mejor KO de la noche y uno de los mejores KOs del año, una rodilla a la cabeza absolutamente brutal. Por lo tanto, yo aquí me decanto de forma clara por Fares Ziam. Creo que es mejor peleador que Caue, creo que está más hecho y va a contar con el apoyo del público. Por lo tanto, creo que va a ganar y creo que va a hacerlo por decisión. Un Fares Ziam que cuidadito, que se posiciona ya como uno de los mejores de la categoría. Vamos a ver si Caue Fernández no da la sorpresa aquí y arrebata esa posición ventajosa al peleador local. Posteriormente, Modestas Bukauskas, el lituano, se va a enfrentar al escocés Paul Craig. Un duelo de estilos, un kickboxer como Bukauskas contra un grappler como Paul Craig. Yo confío en el físico y en la defensa de derribos de Bukauskas. Paul Craig tampoco es un peleador con muy buen wrestling. Si la pelea llega al suelo es peligroso, pero si Bukauskas es inteligente debería evitar esto y finalizar a Paul Craig arriba con el striking. Ya sabéis que el escocés es capaz de dar la sorpresa, de agarrarte un brazo, finalizarte, tomar la espalda, pero Bukauskas físicamente es mejor que Paul Craig, está en un mejor estado de forma, es más joven y creo que va a evitar el derribo de Paul Craig y arriba creo que lo va a finalizar. Posteriormente tendremos el enfrentamiento entre Volkan Oki, que repite, ya estuvo en el UFC de París el año pasado, perdió contra Chris Duncan por guillotina en el primer asalto, que fue cuando llegué realmente al evento. Justo al entrar y al sentarme en mi silla, Chris Duncan, un minuto después, finalizó por sumisión a Volkan Oki. Aquí se va a enfrentar a Mason Jones, que es un rival más asequible que Chris Duncan, aún así es peligroso. Ya sabéis que Mason Jones fue cortado por la UFC tras su derrota contra Ludovic Klein, pasó por Cage Warriors, consiguió 4 victorias consecutivas y volvió ganando a Jeremy Stephens en este evento UFC Fight Night en Des Moines, en Iowa, que en este caso pues recuperó a Jeremy Stephens, que hizo un poquito, ¿no?, del atractivo para el público, teniendo en cuenta que era el peleador local. Aquí Jeremy Stephens fue inferior a Mason Jones y ahora pues Mason Jones va a tener la complicada papeleta de enfrentarse a Volkan Oki, que es un peleador muy dinámico, más completo, más físico que Jeremy Stephens, pero aún así yo creo que Mason Jones es más completo, en el suelo es mejor y debería acabar imponiéndose. En la pelea principal, pues llega ya lo serio, lo que para mí es más interesante, ¿no?, más allá de Fares Ziam, de Pitbull contra Keita, que va a ser el enfrentamiento entre Benoit Saint-Denis contra Mauricio Ruffi. Benoit Saint-Denis enfrentándose a Ruffi, que para mí es el mejor peleador del Fighting Nerds, posiblemente el futuro o un futuro rival de Ilia Topuria a muy corto plazo. Una de las peleas más complicadas que va a tener Benoit Saint-Denis desde que está en la UFC. Parte como no favorito. Benoit Saint-Denis vuelve a pelear en París. Protagonizó la pelea principal del año pasado, en la que perdió contra Renato Moicano por paliza. Eso hizo que el público pues se fuera del evento un poquito con la cabeza baja, porque fue bastante coitus interruptus. Estaba siendo un evento magnífico y aquí pues se paró de forma anticipada. El árbitro llamó al médico, revisó el ojo de Benoit Saint-Denis, que lo tenía absolutamente reventado, y tuvo que parar la pelea. Y Benoit Saint-Denis, tras recuperarse de esta derrota, ya que se impuso a Kyle Prepolec en el UFC 315 de mayo de este año, pues ahora llega a París, también con bastante tiempo de descanso, con bastante campamento,
para tomar esta pelea contra Mauricio Ruffi, uno de los mejores peleadores del Fighting Nerds, el peleador que protagonizó en boca de Dana White uno de los mejores debuts de la UFC, que fue ese debut contra Jamie Mullarkey en mayo de 2024, al que finalizó en el primer asalto. Contra Jon Top decepcionó un poquito, lo pasó incluso bastante mal, pero a Bobby Green lo finalizó en marzo de este año con una patada increíble en el primer asalto a los 2 minutos, y aquí pues parte como favorito para mí merecidamente frente a Benoit Saint-Denis. Una pelea en la que va a haber alternativas. Seguro que Benoit Saint-Denis va a intentar derribar a Ruffi, pero Ruffi tiene muy buena defensa de derribo y en el suelo también lo hace bastante bien. Ruffi es un noqueador, pero en el suelo sabe defenderse. Obviamente la fuerza de Benoit Saint-Denis en los primeros minutos va a ser difícil de contrarrestar. La suerte para Benoit Saint-Denis es que la pelea va a ser a 3 asaltos, por lo tanto robando ese primer round puede complicar las cosas a Ruffi, pero si la pelea se desarrolla arriba, Ruffi va a tocar mucho a Saint-Denis, va a conseguir algún knockdown, va a golpear, va a conectar abajo, arriba, y no descarto incluso que vuelva a destrozarle el ojo a Benoit Saint-Denis. Yo creo que actualmente Benoit Saint-Denis, desde esa derrota contra Moicano, creo que se ha quedado un poco, se ha desinflado un poquito ese globo, ¿no? Esa burbuja contra el bueno de Dustin Poirier, ¿no? Creo que tenía infección por estafilococo, que se entiende, ¿no? Esa derrota, esa falta de ese bajón de cardio que tuvo, pero contra Moicano creo que no había ningún problema en el campamento y recibieron una auténtica paliza en los 10 primeros minutos de pelea. Por lo tanto, teniendo en cuenta que para mí Ruffi es mucho mejor peleador que Renato Moicano, creo que se lo va a poner más difícil a Benoit Saint-Denis. Aún así, Benoit Saint-Denis es un peleador también joven, es un peleador con un muy buen wrestling, un buen grappling, le puede complicar las cosas a Ruffi, pero creo que a la larga, a medida que vayan pasando los minutos, el que va a conectar va a ser el brasileño, que tras esta victoria, que para mí va a conseguir, se va a posicionar ya como un claro candidato a pelear por el cinturón que actualmente posee Ilia Topuria. Una pelea esta que se puede dar en un futuro, Ilia Topuria contra Ruffi, complicada para Ilia, ¿eh? Ruffi es un rival complicado, tampoco me quiero adelantar mucho, sobre todo porque antes de Ruffi están los Sarukian, los Gaethje, una posible revancha contra Max Holloway por ahí en el aire, pero Ruffi empieza a ser ya una realidad, un peligro real. Vamos a ver qué tal le va, ¿no? Intentamos superar este escollo que va a ser Benoit Saint-Denis, que va a ser el rival más complicado que ha tenido posiblemente en toda su carrera, a pesar de que Bobby Green también es un rival complicado, pero a estas alturas no es tampoco el Bobby Green de 2020. Y yo creo que Mauricio Ruffi es superior, es más rápido, tiene más opciones de finalización, más opciones de victoria, y no estoy muy confiado en que Benoit Saint-Denis pues esté en el mejor momento mental de su carrera. Creo que las derrotas a Benoit le afectan más que a otros peleadores, tiene muchísima presión por pelear frente a su público, creo que esta presión le va a afectar negativamente, y creo que al contrario a Ruffi, esta presión del público francés que va a abuchearlo, que va a animar todos los golpes o va a vitorear todos los golpes que dé Benoit Saint-Denis y no va a aplaudir lo suyo. Creo que esta presión a Ruffi, por el estilo que tiene, por el estilo que tanto se practica y tanto se elogia del Fighting Nerds, creo que le va a venir bien a él pelear en territorio hostil. Por lo tanto, me decanto por Mauricio Ruffi en este combate. Y luego pues tendremos el enfrentamiento final, la pelea principal de la noche, que va a enfrentar a Caio Borrallo y Nassourdine Imavov. Pelea absolutamente cara cruz, pelea entre dos luchadores muy similares, tanto físicamente como a nivel de estilo. Segundo peleador del Fighting Nerds que pelea en esta cartelera, Mauricio Ruffi, Caio Borrallo. No sé si alguno más de los que pelea en esta velada también entrena en el Fighting Nerds, creo que no. Y un combate en el que es difícil decantarse por un ganador, muy muy difícil. Yo por lo que he visto hasta ahora creo que el más peligroso es Caio Borrallo. Creo que el que más opciones tiene de finalizar la pelea arriba es Caio Borrallo.
Creo que el wrestling de Imavov es mejor, pero en el suelo Caio Borrallo tiene habilidades para complicarle la vida al francés. Y creo que en cuanto a nivel de luchador global, creo que Caio Borrallo es superior. Obviamente el factor Accor Arena, el factor París, puede ser determinante, pero Caio Borrallo lo que viene demostrando en sus últimas peleas, para mí es superior a lo de Imavov. Caio Borrallo está invicto en UFC, solo ha perdido una vez en su carrera, que fue en su segundo combate profesional, y en UFC la verdad que a mí siempre me ha encantado, más allá de que tenga alguna actuación mejor que otra. Imavov pues ha tenido varios tropiezos, me parece más frágil. Creo que a medida que avance la pelea, la superioridad, la ventaja de cardio la va a tener Caio Borrallo, sobre todo porque Borrallo tiene un estilo que complica mucho al rival. A mí Imavov me gusta mucho, pero me gusta más Caio Borrallo por estilo, por lo que hemos visto de él, por gimnasio, porque es más peligroso en el suelo, más peligroso arriba, y yo creo que aquí pues vamos a tener una sorpresa, y una sorpresa entre comillas, porque realmente la pelea 50-50, las cuotas están muy parejas, van variando, ¿no?, de un día para otro, y yo creo que aquí la sorpresa sobre todo es que va a ganar el peleador no local, el peleador brasileño, Caio Borrallo, y vamos a tener pues aquí ya un posible pues rival o un probable rival en el futuro para el actual campeón de la división, el nuevo campeón, que es Khamzat Chimaev. De aquí va a salir un contendiente, y yo creo que el contendiente va a ser Caio Borrallo, que creo además que va a ser un emparejamiento muy incómodo para Khamzat Chimaev. Tenemos también ahí una pelea que se ha confirmado también, que afecta directamente a este combate principal, que afecta a la división del peso medio, y es que René de Ridder se va a enfrentar a Anthony Fluffy Hernández en el evento de Vancouver de octubre. Van a protagonizar la pelea principal, por lo tanto, entre estos 4 hombres, Imavov, Borrallo, René de Ridder y Anthony Fluffy Hernández, va a estar el siguiente retador al título, teniendo en cuenta que Strickland está fuera por la sanción, Adesanya ni está ni se le espera. Creo que Du Plessis va a tener que pelear contra otra persona antes de ganarse la revancha. Por lo tanto, aquí vamos a tener al futuro rival de Khamzat Chimaev. Creo que los 4 serían emparejamientos más complicados que Du Plessis, y creo que el más complicado sería o bien Caio Borrallo o bien el bueno de Anthony Fluffy Hernández, por cardio infinito y por grappling. Por lo tanto, ya sabéis, evento muy bueno este de París. No sé si lo podré analizar porque regresaré la semana siguiente a este evento, o lo repasaré un poquito más rápidamente si me incorporo un poquito más tarde. Mi intención es que ya la segunda semana de septiembre vuelva el podcast. De todas formas, voy a grabar una despedida para publicar entre mañana domingo y el lunes, para cerrar lo que es la temporada número 2. Me despido, no sin antes desearos un muy buen final de semana, un muy buen comienzo de semana, y también un muy buen final de agosto. Nos vemos en el programa de despedida de la temporada, que va a estar también disponible en muy poquitas horas. Muchísimas gracias por haber escuchado 4 onzas, muchísimas gracias por dedicar vuestros minutos a este humilde espacio, y como siempre, vivan las artes marciales mixtas.